¿Alguna vez has sentido que ciertas personas parecen tener algo especial? Como si las puertas se les abrieran de manera sobrenatural, las oportunidades llegaran en el momento justo y todo fluyera con más facilidad. Esto no es suerte ni coincidencia. Existe una señal que distingue a aquellos que viven bajo un favor especial, una marca invisible que atrae bendiciones, protección y provisión de manera extraordinaria. Pero pocos reconocen esta señal y aún menos saben cómo acceder a ella. Quizás te has preguntado, ¿por qué algunas personas experimentan milagros mientras otras luchan sin ver cambios? La respuesta puede sorprenderte. Muchos viven por debajo del potencial que Dios preparó para ellos simplemente porque no han entendido este secreto. La buena noticia es que esto puede cambiar hoy. Esta señal no es solo para unos cuantos elegidos, sino que está disponible para todos los que aprenden a reconocerla y activarla en sus vidas. Lo más increíble es que esta señal no es algo físico o visible a simple vista, pero su presencia lo transforma todo. Influye en relaciones, abre caminos en medio de lo imposible y trae una paz inexplicable, incluso en medio de las tormentas de la vida. Quienes llevan esta marca viven bajo un favor constante y ven la mano de Dios obrando en todas las áreas. Ahora te pregunto, ¿has notado esta señal en tu vida? ¿O sientes que siempre estás luchando solo sin ver los resultados que deseas? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo tu perspectiva. Pero antes de continuar, prepárate. Una vez que comprendas esta verdad, nada será igual. ¿Quieres descubrir qué señal es esta y cómo puede transformar tu vida? Entonces, presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser exactamente lo que necesitabas para entrar en un nuevo tiempo de favor y provisión. El favor de Dios no es un concepto abstracto ni una idea lejana. Es una realidad que puede experimentarse todos los días. Quienes han vivido momentos en los que puertas se abrieron sin explicación, oportunidades inesperadas surgieron, o la provisión llegó justo en el momento preciso, saben de lo que estamos hablando. El favor divino es la manifestación de la gracia y la bondad de Dios en acción. Actúa como un escudo de protección y como un puente hacia bendiciones que nadie puede impedir. Cuando se entiende esto, la expectativa cambia y la persona comienza a ver cada detalle de la vida desde una nueva perspectiva. Sin embargo, muchos aún viven como si tuvieran que ganarse este favor por sus propios méritos. La verdad es que no se puede comprar ni forzar. Es un regalo, un testimonio de la generosidad divina. Es como un padre amoroso que desea ver prosperar a sus hijos, ofreciéndoles oportunidades que jamás imaginarían. Este favor no está reservado para un grupo selecto de personas. Está disponible para todos los que tienen fe y caminan con Dios. Pero hay un secreto: necesita ser reconocido y recibido con gratitud. ¿Qué diferencia a quienes viven en el favor divino de aquellos que no perciben su acción? La conciencia de la presencia de Dios y la sensibilidad para ver sus manos moviendo las circunstancias. A veces, el favor se presenta en forma de puertas abiertas, pero otras veces se manifiesta como protección. Un retraso inesperado puede ser un resguardo. Un no puede ser una redirección hacia algo mayor. Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Quien comprende esto, no se desespera ante las dificultades, porque sabe que algo más grande está ocurriendo tras bambalinas. La vida de quien camina en el favor divino no significa ausencia de desafíos, sino una certeza inquebrantable de que Dios está en control. Imagina a alguien que busca un nuevo empleo. Mientras algunos se desesperan por la espera, quien confía en el favor de Dios vive en paz, porque sabe que la puerta correcta se abrirá en el momento ideal.
Esto no significa quedarse con los brazos cruzados, sino actuar con fe, enviando solicitudes y preparándose con la expectativa de que la bendición llegará. Quien vive así nunca es avergonzado. Cuando se entiende el favor de Dios, la actitud ante la vida cambia. Las preocupaciones ya no dominan el corazón, porque hay una confianza de que Dios ya ha preparado el camino. Esto no es optimismo vacío, sino una convicción basada en las Escrituras. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no miró la escasez, sino la abundancia que ya existía en el reino de Dios. El mismo principio se aplica hoy. En lugar de enfocarse en lo que falta, quien tiene fe se posiciona para recibir lo que Dios ya ha reservado. Y si muchas personas no perciben este favor, no será porque están demasiado enfocadas en los problemas y no en las oportunidades. Muchos viven quejándose de la vida sin darse cuenta de las bendiciones que ya los rodean. Pero, ¿qué sucede cuando la perspectiva cambia? El corazón se llena de gratitud y el favor se hace evidente. Entonces, ¿cómo reconocer este favor en el día a día? Ese es el siguiente paso esencial. Muchas veces, el favor de Dios ya está presente, pero pocos lo reconocen. El problema no es la falta de bendiciones, sino la falta de percepción. ¿Cuántas personas oran por provisión y pasan por alto pequeñas señales de respuesta? Una puerta que se abre, un encuentro inesperado, una idea nueva. Todo esto puede ser el favor de Dios en acción. Sin embargo, cuando la mirada está fija en los problemas, se vuelve difícil ver las oportunidades que ya están delante de nosotros. Quienes viven en constante queja pierden la oportunidad de experimentar lo sobrenatural en lo cotidiano. Uno de los mayores enemigos del reconocimiento del favor divino es la ingratitud. Cuando alguien se acostumbra a las bendiciones, comienza a verlas como algo común y deja de notar la mano de Dios en su vida. Un empleo que antes era motivo de alegría se convierte en motivo de queja. La salud que antes se valoraba pasa desapercibida hasta que aparece la primera enfermedad. Quien desea ver más del favor de Dios necesita aprender a valorar cada provisión, entendiendo que nada sucede por casualidad. La manera en que vemos la vida define nuestra experiencia con el favor divino. Un ejemplo claro es la historia de los 10 leprosos sanados por Jesús, Lucas 17, 11, 19. Todos recibieron el milagro, pero solo uno regresó para dar gracias. Jesús no solo reconoció su gratitud, sino que declaró que su fe lo había salvado. Esto nos muestra que quienes reconocen el favor de Dios no solo reciben bendiciones, sino que experimentan un nivel más profundo de relación con Él. La gratitud es una llave para vivir en la plenitud del favor divino. Otro punto clave es aprender a celebrar pequeñas victorias. Quienes siempre esperan algo grandioso para agradecer, terminan perdiéndose los detalles diarios de la bondad de Dios. Un amigo que extiende la mano en un momento difícil, un mensaje que llega justo a tiempo, un problema resuelto sin esfuerzo. Todo esto es favor divino. Crear el hábito de reconocer estas bendiciones transforma la mentalidad. Una buena práctica es llevar un diario de gratitud, anotando al menos 3 cosas por las que agradecer cada día. Esto entrena el corazón para ver el favor en todo momento. Además, el favor de Dios no se mide solo en cosas materiales. Muchos esperan señales grandiosas para creer que Dios está obrando, pero olvidan que la paz en medio de la tormenta, la fuerza para continuar y la sabiduría para tomar decisiones también son expresiones del favor divino. Cuando aprendemos a reconocer el favor en todas sus formas, el corazón se llena de gratitud y expectativa. La perspectiva cambia y la vida adquiere un nuevo significado. ¿Y tú, has notado el favor de Dios en tu vida?
Si aún no lo has percibido, tal vez sea momento de cambiar tu enfoque, porque cuando empiezas a ver con ojos de fe, te darás cuenta de que el favor de Dios siempre ha estado contigo. El favor de Dios está disponible para todos, pero solo puede experimentarse plenamente por aquellos que caminan en fe. Hebreos 11:6 lo deja claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que el favor no es solo algo que se recibe pasivamente, sino algo que se accede a través de una confianza inquebrantable en lo que Dios ya ha prometido. Quien camina en fe no depende de lo que ve o siente, sino de la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Esta confianza activa crea espacio para que el favor se manifieste de manera extraordinaria. La fe no es solo creer que Dios puede obrar, sino tener la convicción de que Él ya está obrando. Imagina a alguien que le pide a Dios una oportunidad de trabajo, pero vive quejándose y dudando de si algo realmente sucederá. Esa actitud bloquea el favor divino. Por otro lado, quien tiene fe comienza a prepararse, a enviar currículums, a desarrollar nuevas habilidades, esperando ya que la puerta correcta se abrirá. Esta postura de expectativa no solo atrae el favor de Dios, sino que posiciona a la persona para recibirlo en el momento exacto. Muchas veces, el favor divino se manifiesta en etapas. Abraham, por ejemplo, recibió la promesa de ser padre de una gran nación, pero tuvo que esperar años hasta que Isaac naciera. Durante ese tiempo, no vio evidencia inmediata del cumplimiento de la promesa, pero permaneció firme en la fe. Esta es una lección esencial. Quien camina en fe no se rinde ante la espera, porque entiende que Dios siempre cumple su palabra en el tiempo correcto. Otro aspecto importante de la fe es la obediencia. Muchas personas quieren experimentar el favor de Dios, pero resisten las direcciones que Él les da. Cuando Jesús le dijo a Pedro que volviera a lanzar las redes después de una noche sin pescar nada, Pedro pudo haber dudado, pero eligió confiar y actuar según la palabra de Jesús. El resultado, una pesca milagrosa, mucho más grande de lo que hubiera imaginado. Lucas 5:4-6. La obediencia a la voz de Dios siempre precede la manifestación de su favor. Además, caminar en fe implica declarar la palabra de Dios, incluso antes de ver los resultados. Marcos 11:24 nos enseña que debemos creer que hemos recibido lo que pedimos en oración. Esto significa que antes de que llegue la respuesta, la actitud ya debe ser de gratitud y confianza. Quien vive de esta manera experimenta paz, sabiendo que Dios ya está moviendo los cielos a su favor. Y si esta fe activa es la clave para acceder al favor divino, entonces la forma en que esperamos también hace toda la diferencia. ¿Qué sucede cuando vivimos con la expectativa correcta? La manera en que esperas define lo que recibes. Vivir con la expectativa del favor divino no es un simple optimismo, sino una postura de fe basada en la palabra de Dios. Marcos 11:24 nos enseña que debemos creer que ya hemos recibido, incluso antes de ver la manifestación de la bendición. Esto significa que quien realmente confía en Dios no espera señales visibles para estar seguro del favor, sino que ya se posiciona como alguien que sabe que la provisión y las bendiciones están en camino. Esta actitud transforma la forma en que enfrentamos los desafíos y tomamos decisiones. Quien vive con esta expectativa no permite que las circunstancias dicten su estado emocional. En lugar de ansiedad y desesperación, hay paz y confianza. Imagina a alguien que está esperando una respuesta de trabajo, un proyecto o una promesa de Dios. En lugar de vivir con incertidumbre y duda, esta persona comienza a prepararse como si ya hubiera recibido la bendición. Esto no es una ilusión, sino un principio espiritual.
Cuando actúas como si ya hubieras recibido, estás creando el ambiente para que la bendición se manifieste. Uno de los mayores enemigos de la expectativa del favor es la mentalidad de escasez. Muchas personas viven con miedo a la falta, creyendo que el futuro será difícil, que no hay suficientes oportunidades o que no son dignas de las bendiciones de Dios. Esta mentalidad cierra puertas. En cambio, aquellos que esperan el favor de Dios ven posibilidades donde otros ven limitaciones. Confían en que Dios puede abrir caminos donde no los hay y que Él siempre provee para aquellos que confían en Él. Esperar el favor de Dios no significa pasividad, sino preparación. Un agricultor que planta una semilla no se queda sentado esperando que algo suceda por casualidad. Él cuida la tierra, riega la plantación y se prepara para la cosecha. De la misma manera, quien tiene la expectativa del favor divino invierte en su crecimiento, desarrolla nuevas habilidades, fortalece su vida espiritual y emocional, sabiendo que Dios está preparando algo más grande. La expectativa correcta también se refleja en las palabras y acciones. Quien cree en el favor de Dios, habla y actúa en consecuencia. Si alguien cree que será promovido en su trabajo, empieza a comportarse como un profesional de excelencia antes de que llegue la promoción. Si alguien tiene fe para un matrimonio bendecido, comienza a desarrollar las cualidades de un buen cónyuge antes de encontrar a la persona correcta. Esta postura activa coloca a la persona en el camino del favor divino. Pero hay un secreto esencial para caminar en este favor de manera constante. Además de la expectativa, existen principios que garantizan que la presencia de Dios continúe abriendo puertas y trayendo provisión. El favor de Dios no ocurre por casualidad. Sigue principios que abren camino para que las bendiciones fluyan constantemente. La Biblia nos muestra 3 claves esenciales para caminar en el favor divino: obediencia, humildad y gratitud. Estos principios no solo posicionan a una persona para recibir el favor de Dios, sino que garantizan que permanezca en ese lugar de bendición. Después de todo, el favor no es un evento aislado, sino un estilo de vida. La primera clave es la obediencia. Deuteronomio 28, 1-2 nos enseña que aquellos que escuchan y obedecen la voz de Dios son seguidos por bendiciones. La obediencia abre puertas que el esfuerzo humano jamás podría abrir. Esto significa seguir la dirección de Dios, incluso cuando no tiene sentido. Imagina a alguien que siente en su corazón que debe mudarse a otra ciudad o comenzar un nuevo proyecto, pero duda porque no ve los recursos necesarios. Muchas veces Dios espera un paso de obediencia antes de liberar el favor. Quien obedece ve milagros. La segunda clave es la humildad. Santiago 4:6 declara que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino reconocer que todo proviene de Dios. Muchos pierden el favor divino porque creen que sus logros son solo resultado de su propio esfuerzo. Pero aquellos que reconocen que todo es un regalo de Dios, viven bajo un flujo constante de bendiciones. La humildad también se manifiesta en la capacidad de servir, aprender y someterse a la voluntad de Dios. La tercera clave es la gratitud. 1 Tesalonicenses 5:18 nos enseña que debemos dar gracias en todas las circunstancias. La gratitud multiplica las bendiciones y abre puertas para aún más favor. Quien se queja cierra su propia cosecha, porque se enfoca en lo que falta en lugar de reconocer lo que ya ha recibido. Un ejercicio práctico es comenzar y terminar el día agradeciendo a Dios por al menos 3 cosas. Este simple hábito transforma la perspectiva y prepara el corazón para reconocer y disfrutar aún más del favor divino. Estas 3 claves, obediencia, humildad y gratitud, no son solo conceptos teóricos, sino principios que cambian la realidad de quien los aplica.
Quien decide vivir de esta manera experimenta el favor de Dios fluyendo en todas las áreas, en el trabajo, la familia, la salud y las finanzas. El secreto no está en solo conocer estas verdades, sino en practicarlas diariamente. Y cuando se vive bajo este favor, algo extraordinario sucede. Las bendiciones no solo alcanzan la vida de la persona, sino que comienzan a desbordarse hacia quienes la rodean. El favor de Dios no es solo para beneficio personal, sino para que otras vidas sean impactadas. Cuando alguien recibe bendiciones y provisión divina, eso no debe ser el final del camino, sino el inicio de un propósito más grande. Lucas 6:38 enseña que quien da, recibirá aún más. Esto significa que cuando aprendemos a compartir las bendiciones, el desbordamiento se convierte en un estilo de vida. Quien entiende este principio nunca teme la escasez, porque sabe que Dios siempre provee abundantemente para que siga siendo un canal de provisión. Vivir en el desbordamiento no significa solo recibir, sino también distribuir gracia, bondad y generosidad. Imagina a alguien que prospera financieramente y elige ayudar a otros con sabiduría, ya sea a través de donaciones, mentorías u oportunidades de trabajo. O una persona que recibe sanidad emocional y comienza a apoyar a quienes aún luchan con heridas del pasado. El favor de Dios nunca fue diseñado para ser acumulado, sino para ser compartido. Cuanto más das, más recibes. La generosidad es un principio que libera aún más favor. Muchas personas retienen lo que tienen por miedo a la escasez, pero Proverbios 11:25 declara que el que es generoso prosperará. El que da alivio a otros recibirá alivio. Este es un secreto poderoso. Cuanto más bendices, más puertas se abren. El desbordamiento no solo ocurre con el dinero, sino también con palabras, tiempo, atención y amor. Pequeños gestos pueden transformar vidas, y quienes viven de esta manera experimentan el favor divino de forma continua. Otro aspecto del desbordamiento es la influencia. Quien camina con Dios y experimenta su favor se convierte en una referencia para otros. La gente comienza a notar algo diferente. Paz en medio de las crisis, provisión inesperada, puertas abiertas. Esto despierta curiosidad y el deseo de conocer la fuente de ese favor. Así es como la vida de una persona puede convertirse en un testimonio vivo, atrayendo a otros hacia Dios sin necesidad de forzar nada. En el reino de Dios, cuanto más compartes, más se multiplica. Jesús demostró esto al multiplicar los panes y los peces. Lo que parecía poco fue suficiente para alimentar a miles. Esto nos muestra que el favor divino desafía la lógica humana. Quien aprende a confiar en este principio vive sin miedo a la escasez, porque entiende que la verdadera abundancia no está en acumular, sino en la capacidad de dar. Sin embargo, vivir en el favor de Dios no significa ausencia de desafíos. Muchas veces, aquellos que caminan en la bendición enfrentan resistencia, porque el enemigo se opone a quienes están viviendo los propósitos divinos. Aunque el favor de Dios es una bendición maravillosa, también atrae oposición. Cuando alguien comienza a vivir bajo la provisión divina, es normal que enfrente resistencia. El enemigo no se preocupa por quienes están estancados, pero aquellos que avanzan en el propósito de Dios se convierten en objetivos. Sin embargo, la Biblia nos garantiza que ninguna arma forjada contra los escogidos prosperará. Isaías 54:17. Esto significa que incluso cuando hay desafíos, Dios ya ha provisto la victoria. La vida de José ilustra bien esta realidad. A pesar de ser un hombre favorecido por Dios, enfrentó traición, injusticia y abandono. Pero en lugar de desesperarse, permaneció fiel, confiando en que Dios tenía un plan mayor. En el momento correcto, el favor de Dios lo sacó de la prisión y lo colocó como gobernador de Egipto.
Esto nos muestra que los desafíos no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para ver su poder manifestarse aún más. Muchas veces la resistencia viene en forma de personas que intentan desanimarnos o sabotear nuestro progreso. David enfrentó esto cuando fue elegido por Dios para ser rey. Su propio hermano intentó desacreditarlo antes de la batalla contra Goliat, y Saúl, el rey en ese momento, pasó años tratando de destruirlo. Pero David no retrocedió, porque sabía que quien camina en el favor de Dios tiene protección sobrenatural. Esto nos enseña que no debemos temer la oposición, sino permanecer firmes en la fe, sabiendo que Dios está en control. Otro gran desafío es lidiar con los tiempos de espera. Cuando Dios libera su favor, no siempre la respuesta llega de inmediato. Muchas personas se rinden a la mitad del camino porque no ven resultados en el momento. Sin embargo, la Biblia enseña que quienes esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Isaías 40:31. El tiempo de espera no es tiempo perdido, sino un período de preparación. Quien persevera en el momento correcto cosecha los frutos del favor divino. Además, hay momentos en los que el favor de Dios nos lleva a lugares de influencia, y eso requiere sabiduría para administrar la nueva posición. Muchas personas reciben promociones, oportunidades o bendiciones financieras, pero no saben cómo manejarlas. El secreto para permanecer en el favor divino es seguir dependiendo de Dios y viviendo según sus principios. El favor no se trata solo de recibir, sino de administrar bien lo que se nos ha confiado. Pero, después de todo, ¿por qué Dios nos concede este favor? ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas? Este es un punto clave que muchos ignoran. El favor de Dios no es concedido solo para nuestro beneficio, sino para un propósito mayor: glorificar a Dios e impactar vidas. Jesús dijo que somos la luz del mundo y que nuestra luz debe brillar para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Mateo 5, 14, 16. Esto significa que el favor divino no debe verse como un privilegio exclusivo, sino como una herramienta para cumplir un llamado más grande. Quien recibe este favor debe usarlo para transformar ambientes, inspirar personas y revelar la bondad de Dios al mundo. Cuando miramos a los personajes bíblicos favorecidos por Dios, notamos que cada uno fue levantado con un propósito específico. José no fue colocado en el gobierno de Egipto solo para su propio éxito, sino para salvar a su familia y a toda una generación del hambre. Esther encontró favor ante el rey no para su propia gloria, sino para interceder por el pueblo de Israel. El favor divino siempre viene acompañado de una misión, y quien entiende esto se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Muchas personas desean el favor de Dios, pero pocas están dispuestas a usarlo para el propósito correcto. Algunos quieren bendiciones solo para su comodidad personal, pero olvidan que Dios bendice a quienes desean ser una bendición para otros. Cuando Dios libera favor financiero, espera que se use para suplir necesidades, ayudar a los necesitados y apoyar proyectos que lleven su palabra adelante. Cuando alguien recibe influencia y reconocimiento, es una oportunidad para compartir su fe e inspirar transformación. Otro aspecto esencial del propósito del favor es el testimonio. Las personas son atraídas por la manifestación de la gracia de Dios en la vida de sus hijos. Cuando alguien prospera de manera sobrenatural, supera desafíos imposibles o recibe provisión inesperada, eso se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. La forma en que usamos el favor que recibimos puede abrir puertas para que más personas experimenten la presencia de Dios.
Y para aquellos que desean vivir en este favor continuamente, hay un paso esencial: una vida de oración y entrega. Cuando nos conectamos con Dios en oración, abrimos camino para que Él derrame aún más de su gracia sobre nosotros. Ahora que conoces los secretos del favor divino, la pregunta es: ¿cómo aplicarás este conocimiento? Saber que Dios quiere derramar bendiciones sobre tu vida es solo el comienzo. Lo que realmente marca la diferencia es vivir de acuerdo con estos principios, esperar con fe, actuar con obediencia y mantener un corazón humilde y agradecido. Detente por un momento y reflexiona. ¿En qué área de tu vida necesitas reconocer y activar el favor de Dios? Tal vez sea en tu vida profesional, en tus relaciones o en un desafío personal que parece imposible de resolver. El favor de Dios ya está disponible, pero necesitas caminar en esta verdad. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, compártela con alguien más. No guardes esta revelación solo para ti. Y si quieres seguir aprendiendo y creciendo en la fe, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a esta comunidad que busca vivir en la plenitud del favor de Dios. Hay mucho más por descubrir y quiero acompañarte en este camino.